Esta noche vamos a tratar de descubrir una serie de operaciones secretas que, manipulando los acontecimientos, cambiaron el destino de la humanidad. Es la parte oculta de nuestra historia, esa que no dejan que conozcamos. Si estás con nosotros esta noche, descubrirás algunas de ellas. El segundo argumento nos llevará hasta el lecho de muerte, un lugar donde las fronteras entre este mundo y el más allá están muy, muy cerca. Terminaremos con más misterios, esos que vosotros mismos nos habéis ofrecido. Así se abre este espacio en blanco de hoy para vosotros. Entra en él, ya sabes que eres nuestro invitado especial. Esos son nuestros temas. Saludar a nuestro primer invitado, Eric Fratini. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Aparte de jorobado por las toses que tú también tienes, ¿no? Joder, estoy hecho polvo. Tienes un trancazo bueno. Sí. No gripe, no llego a gripe como el 90% de los españoles, pero casi. Bueno, viajando mucho, ¿no? Viajando mucho. Acabo de llegar de atravesar el Atlántico con 5 maravillosas mujeres que sufrieron cáncer y hemos cruzado en 13 días y 8 horas. ¿En un barquito? En un velero de 73 pies de 37 toneladas. Qué aventura, ¿no? Una aventura, ha sido único para ellas. Vale, y vienes de vez en cuando a contarnos cosas de la historia. Tu último libro, Manipulando la Historia. Sí, así es. Publicado por Planeta. Por Temas de Hoy, del Grupo Planeta. Vale, y déjame que, para quien no te conoce, yo creo que no hace falta, corresponsal en Oriente Medio, has vivido en Beirut, en Nicosia, en Jerusalén, autor de 25 ensayos, traducido a 15 idiomas y publicados en 42 países. ¿Y por qué este libro ahora de Manipulando la Historia, Eric? Y hay que decir que cualquier cosa que diga a partir de ahora, él es el único responsable, porque últimamente tiene la lengua muy suelta. No, te iba a decir que por qué este libro, porque tengo un contrato con Planeta hasta... No, pero no lo voy a decir. Bueno, porque esto salió de una conversación con Pedro Baños, con el coronel Pedro Baños, gran amigo. Además me escribe el prólogo. Él fue jefe de contrainteligencia de la OTAN, del ejército del mando norte de la OTAN. Y hablando sobre operaciones, una tarde hablando sobre operaciones de falsa bandera. ¿Y luego nos explicarás qué es eso? Sí. No lo digas todavía. Al final quedamos en decir, pues venga, es que habría que escribir un buen libro sobre operaciones de falsa bandera, una recopilación de las grandes operaciones de falsa bandera. Y bueno, el libro abarca desde el Maine, que fue la famosa operación de falsa bandera, el hundimiento del Maine, llega hasta julio del 2016, Turquía, con el golpe de Estado en Turquía de Erdogan. Vale, pues si queréis un poco conocer cómo se manipula la historia, porque en el fondo es lo que se trata, ¿no? Lo que se hace. No os perdáis este programa, 900-137-137 si queréis intervenir. Y a partir de ahora, todo lo que diga nuestro invitado, él es el responsable de las cosas que va a contar. Vamos con la primera introducción que tenemos preparada. Dicen que en muchas ocasiones la historia ha sido manipulada. El hundimiento del acorazado Maine, que desató la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos, los intentos de derrocar a Fidel Castro. Las dudas sobre si el ataque a Pearl Harbor pudo evitarse, las maniobras contra Vietnam del Norte por parte de Estados Unidos. Los atentados atribuidos a los comunistas para minar su influencia en Europa son, entre otras muchas, algunas de las operaciones que, orquestadas desde el poder, han dado un giro a la historia. Son lo que se han llamado operaciones de falsa bandera. Esta noche queremos conocer algunas de ellas, de esas que cambiaron la historia, manipulándola según algunos intereses de los poderosos. Pues vamos, si quieres, Eris, tratando de
definir qué son las operaciones de falsa bandera. ¿Qué es eso? Una operación de falsa bandera es una operación, suele ser operaciones de inteligencia o operaciones militares organizadas por un gobierno haciendo creer que ha sido un tercero quien ha organizado esa operación. Y principalmente para conseguir un objetivo político o militar. ¿Desde cuándo se hacen? Desde siempre. He leído en la sinopsis del libro, Nerón quizá fue una de las primeras, sí, ¿no? Bueno, que incendió Roma, claro, para culpar a los cristianos. Para culpar a los cristianos, diciendo que había incendiado, o sea, los cristianos habían incendiado Roma, y ahí fue cuando comenzaron las persecuciones y se dice que esa es una de las primeras grandes operaciones de falsa bandera. ¿Hay más históricas Bueno, la más histórica que todos conocemos como una operación de falsa bandera, que es famosísima y además afectó muchísimo a este país, a España, fue la operación del Maine, que es una operación de falsa bandera. Cuéntanoslo. Bueno, la operación del Maine forma parte de nuestra historia, nuestra triste historia, creo yo, ¿no? Porque a partir de esa explosión de ese acorazado británico, el USS Maine... ¿Era británico, no era americano? Era americano. Era americano. A partir de la explosión de ese buque, es cuando España comienza a perder todas sus colonias. Pierde Cuba, pierde Filipinas, pierde las islas del Pacífico, porque realmente lo que sucedió cuando explota el Maine en la bahía de La Habana, los americanos, principalmente la prensa, principalmente dirigida por Hertz, William Randolph Hearst, dice que han sido los españoles los que han puesto una mina porque han muerto bastantes marinos del buque, ¿no? Y realmente lo que sucedió, hubo una investigación posterior y se descubrió que realmente la construcción del Maine había tenido muchísimos problemas financieros para construirse y se habían hecho los tabiques internos, se habían hecho mucho más finos. Y entonces el tabique que separaba las calderas de la Santa Bárbara es el depósito de munición del barco, eran muy finos y con el calentamiento de las calderas hizo explosionar la Santa Bárbara y explotó de dentro hacia afuera, fue la explosión, ¿no? Lo malo es que aquello fue utilizado por la prensa americana diciendo que habían sido los españoles los que habían puesto una mina, y aquello se utilizó para que Estados Unidos declarara la guerra abierta a España y acabara con el poder español en las colonias en Cuba y Filipinas. Eso fue una de las más conocidas, de las primeras en esta parte de la historia que conocemos, y a España le hizo perder todo ese poderío que tenía todavía por ahí, ¿no? Sí, bueno, y fue cuando perdimos una gran parte importante. Yo creo que ya lo que nos quedaba del imperio del imperio español, ¿no? Perdimos, como te digo, perdimos Cuba, que fue importantísimo, la pérdida de Cuba, perdimos Filipinas y perdimos todas las islas del Pacífico también. Ya, ¿por qué 1898. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué se utilizan estos vericuetos, estas muchas fórmulas? Veces para intentar llevar a cabo una acción de guerra, pero necesitas hacer creer que el otro te ha agredido a ti, primero, ¿no? Entonces lo que tú haces son operaciones de falsa bandera, pues decir, venga, yo quiero entrar en una guerra, pero para darle cierto aire, o quiero provocar un golpe de Estado, pero para dar cierto aire de legalidad, entre comillas, voy a provocar una operación de falsa bandera, y eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Ya. Decías en alguna parte del libro que, meter miedo, ¿no? Que cuando la gente la tienes muy con actos de terrorismo, con muchas amenazas, se justifican muchas coartadas de libertad, ¿no? Bueno, eso es el malo de una novela mía que yo escribí. Él tiene una gran frase. El malo dice que Lord Morton Mosley, él dice que el terrorismo está creado para que la sociedad ame su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Qué bonita frase. Y viene muy al caso realmente de lo que son las operaciones de falsa bandera. Realmente muchas veces se provocan esos actos de guerra o esos actos de agresión en tu propio país, digamos, para obligar o provocar que tu opinión pública te exija una reacción que muchas veces los principales afectados llega a ser esa propia población. ¿Eso se ha hecho muchas veces? Sí, se ha hecho muchas veces. Bueno, la última la hemos tenido en julio del año pasado con el golpe de Estado en Turquía. ¿Sí?
Sí, sí. Hablaremos luego de ello. Pregunta a algún oyente que si los americanos ya conocían que el ataque a Pearl Harbor. Sí, ¿Lo sabían? Sí que lo sabían. ¿Lo dejaron estar para justificar la guerra? El presidente Roosevelt estaba muy presionado por la opinión pública americana y por las cámaras, por el Congreso y el Senado, para que no entrara en guerra Estados Unidos. Hay que recordar que la guerra mundial empieza en el año 39 con la ocupación de Polonia, la entrada de las tropas alemanas en Polonia, y hasta el año 41 Estados Unidos sigue sin intervenir en la guerra. Y entonces había muchos poderes industriales de Estados Unidos que sabían que la guerra mundial, la intervención de Estados Unidos en la guerra mundial iba a provocar un ascenso en la economía, un fortalecimiento de la economía americana, ¿no? Al reforzar el poder industrial. Pero claro, necesitaban entrar en la guerra y como tenían a la opinión pública en contra, era muy complicado. Y entonces yo publico en el libro los documentos de meses antes, donde ya los americanos han detectado, la inteligencia militar estadounidense ha detectado de que les va a venir un ataque japonés. No saben todavía dónde, en qué zona de las islas Hawái, pero saben que les viene un ataque. Incluso hay un documento muy bueno que publico también en el libro, está en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se le puede consultar, es un documento público, donde hay un miembro del Departamento de Guerra de Estados Unidos que le recomienda al presidente que cierren los ojos ante un posible ataque japonés, porque además tienen que intentar, fíjate qué curioso, el párrafo es brutal, tienen que intentar que haya el mayor número de bajas estadounidenses para que la repercusión en la opinión pública estadounidense sea mucho más fuerte y obliga al presidente a declarar la guerra, que es lo que pasa el mismo día 7 de diciembre cuando atacan Pearl Harbor los japoneses. ¿De dónde sacan los documentos de todo este tipo de cosas? ¿Son fáciles de encontrar? Sí, es decir, en el Archivo de Seguridad Nacional es muy fácil acceder con una acreditación de investigador. Tú tienes que demostrar que eres investigador, te tiene que reforzar, pues a lo mejor una editorial diciendo que estás investigando para un libro, y ellos te dan acceso a una serie de documentos. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad. Ahora sabes que se han desclasificado 12 millones de páginas de la CIA, donde muchas de ellas hablan de cosas importantes de la historia de España. Esos son los nuestros también. Sí, son importantísimas. Vale. Nos mienten mucho, nos engañan mucho. Bueno, es que yo creo que los políticos nos mienten mucho y nos engañan mucho. Da igual el color que sea, el partido que sea, el país que sea. Los políticos tienden a engañar. Déjale. Los políticos tienden a engañar a los ciudadanos. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Tú eres el responsable de lo que cuentas, ¿eh? Tú me has preguntado. Vale. Estás en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional, por si no lo sabías. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos conociendo más operaciones mantenidas como secretas. Por ejemplo, la operación Ajax. En 1953, los servicios secretos y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra llevaron a cabo la llamada Operación Ajax. Se trataba de un plan que consistía en preparar un golpe de Estado en Irán para desalojar del poder al gobierno elegido en las urnas y encabezado por Mossadegh. Igual que en otras operaciones llevadas a cabo en diferentes países, especialmente de América Latina, se trataba de crear una situación de caos y desestabilizar el país. El origen de la situación se encontraba en la explotación de los yacimientos de petróleo de Irán, que estaban en manos de la compañía inglesa Anglo-Iranian Oil Company, más tarde British Petroleum, que se quedaba con todos los beneficios de esta explotación. Mossadegh intentó cambiar esto y que una parte del beneficio revirtiera en el pueblo iraní. Pero parece que el plan no era muy del agrado del poder dominante. Conozcamos algo más de este plan secreto. Entre los muchos que cuentas en tu libro hemos elegido este para comenzar. Ajax, ¿se llama? No, Operación Ajax. Vale, luego tengo montones de preguntas de oyentes, pero
Esto funcionaba así, es decir, había intereses de una compañía petrolífera y... Sí, porque era una época en la que se había digamos, entrado, era cuando la época en la que entran los estadounidenses y los británicos, las compañías británicas y estadounidenses de petrolíferas en Irán, cuando empieza a ser el boom petrolífero en Irán en los años 50, y desgraciadamente para los estadounidenses entra Mohamed Mossadegh, entra del partido Tudeh, que era el procomunista, eran cercanos al comunismo, y él empieza a hacer declaraciones durante el régimen del Shah. Eran los inicios del gobierno del Shah, y él empieza a hacer declaraciones diciendo que es necesario que se nacionalice parte del petróleo para que los beneficios reviertan en el pueblo iraní, ¿no? Y aquello no gustó ni a Estados Unidos ni a Inglaterra, y deciden organizar un golpe de Estado. Y el hombre de la CIA que ponen, además es curioso este dato, que el hombre que ponen en la CIA para diseñar todo el golpe de Estado es Kermit Roosevelt, ¿sí? El nieto de Teddy Roosevelt, del que fuera presidente de Estados Unidos. El nieto era uno de los grandes especialistas en la CIA en esa zona de Oriente. Y es quien organiza toda la operación para derrocar a Mossadegh y poner en el poder a un militar que era un hombre muy duro y era con una visión muy cercana a Estados Unidos, que es quien ocupa el cargo de primer ministro una vez que han derrocado a Mossadegh. ¿Le salió bien el plan? Sí, le salió fantástico, le salió perfecta la operación. Vale, más operaciones. Susana, 1954, ¿esta operación qué es? La operación Susana fue una operación organizada para digamos, infiltrar espías israelíes en Egipto, ¿no? Fue una operación muy curiosa porque aquello provocó una crisis de gobierno, el caso Labón, cuando Pinchas Labón, que era ministro de Defensa, descubrió que se había organizado una operación de espionaje en Egipto y no se le había avisado ni se le había comunicado, y aquello provocó una crisis en el gobierno de Ben Gurión, de David Ben Gurión, porque se capturó a toda la red de la operación Susana, y se capturó a toda la red y se ejecutaron a muchos. Incluso espías israelitas que estaban en Egipto. Estaba en Egipto, fue una red montada por el Mossad en Egipto, y resultó que no se sabía, el gobierno realmente israelí no sabía que se había montado esta operación, y se reconoció porque ejecutaron a muchísimos de la operación Susana, y muchos de ellos se les reconoció el valor como ciudadanos israelíes. Te estoy hablando de los años 80, años 90 ya. ¿Se reunirían en el Café de los Espejos, en el Fisagüe, ahí a tomar...? El Fisagüe, sí. Vale, más... Que tú y yo tanto hemos pisado. Y seguiremos, si Dios quiere. Seguiremos pisando. Vale, Fuego Mágico. Inshallah. Fuego Mágico, esa operación de 1978. ¿Esta qué operación era? Fue una operación... Fuego Mágico fue una operación muy curiosa porque hay una... yo cuento, es una operación que se monta pensando... se comete un atentado brutal en Berlín, en un café donde había muchos soldados americanos, y resultó que se acusó a grupos extremistas de izquierdas y a agentes libios, que habían ayudado a agentes libios a aquella operación, y aquello provocó una reacción en cadena por parte de Reagan, que bombardea Libia y lleva a cabo un ataque brutal sobre Libia. Yo es que lo recuerdo todo aquello en los comienzos del gobierno de Ronald Reagan, y bueno, resultó que claro que no habían sido libios y que había sido una operación montada por el Mossad, haciendo creer a los americanos que habían sido los libios para atacar Libia. Qué enrevesado todo, ¿no? Y cómo lo controla y cómo nos manipulan, ¿no? Bueno, es que las operaciones de falsa bandera realmente son operaciones enrevesadas. Son como un tablero de ajedrez, donde tú te vas comiendo piezas que son molestas para ti en el gran tablero de ajedrez que es la política mundial. Y donde no hay límites, puedes matar, puedes acabar con un pueblo, iniciar una guerra, no importa. No hay ningún problema para eso. Y eso te recuerdo que hace poco un señor que se llama Vladimir Putin se quedó con Crimea y nadie dijo absolutamente nada. Vale, 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco. Preguntas a los oyentes, ¿vale? Preguntan, 11S tenía que salir. ¿Fueron los atentados del 11S una operación de falsa bandera? Preguntan. Yo no lo creo. Mucha gente me ha preguntado que por qué no la he incluido en el libro. Incluso me han preguntado por qué no he incluido en el libro la operación del 11M, en atentado en España. Y claro, estas operaciones que yo incluyo en el libro
están demostradas con documentos que realmente fueron operaciones de falsa bandera. El 11 de septiembre no se ha demostrado que fuera una operación de falsa bandera. Más, yo ya sabes que yo defiendo a capa y espada que no me creo esas cosas de conspiranoides, de que el presidente Bush organizara la muerte de 3.000 ciudadanos estadounidenses para provocar una guerra en Irak. No lo necesitan los americanos para eso. Por eso no lo he incluido. Vale, sí, se había encontrado el avión que impactó en el Pentágono y porque se ha silenciado la elevada presencia del explosivo Termite, dice, en los restos de las Torres Gemelas. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimos bulos sobre te van a llegar cantidad de mensajes con estas cosas que digo yo, pero ¿sabes? Yo me baso en el documento de la investigación del Congreso, me baso en eso, y ellos dan explicaciones absolutamente a todos esos puntos del explosivo, de por qué había explosivo en las pilares de la torre de uno de los edificios del complejo del World Trade Center, y dan su explicación en la comisión, ingenieros dan explicaciones. Lo que pasa que tú sabes, y lo sabes bien, que Internet te provoca que cualquier acontecimiento histórico que ha marcado un hito en la historia, siempre hay una conspiración detrás. Nosotros le podemos dar cualquier explicación conspiranoide a cualquier evento internacional que sea. Al 23F le podemos buscar un tema. La muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy, también se le han buscado se le han buscado miles de ejemplos de conspiranoides en torno al asesinato de Kennedy, que si fue la mafia, que si fue los expertos en armamento, que si fue el vicepresidente Johnson. Es decir, es que cualquier acontecimiento en el mundo te provoca realmente un tema de conspiración. Y tú solamente te basas cuando hay pruebas, cuando hay informes, ¿no? Cuando hay informes y hay documentos. Es decir, yo me arriesgo a decir que los americanos sabían que les venía un ataque japonés y que se quedaron relajados esperando que les viniera ese ataque, pero porque estoy leyendo documentos de los propios organismos estadounidenses donde leo los telegramas, donde se leen los documentos. Yo me baso en documentos, yo en conspiranoides esas de que lees una página en internet, entonces la gente te dice, no, es que ha salido una noticia sobre ese tema en una página de internet. Yo, pero esa página de internet, ¿quién la escribe? ¿Quién la diseña? ¿Quién la hace? ¿Qué son? ¿Sabes? Yo esas cosas no me fío. En 1986, otra de las operaciones Cañón Dorado. ¿Qué era esta operación? La operación Cañón Dorado fue una operación montada por el Servicio Federal de Seguridad alemán, conjuntamente con la CIA, donde hubo un tema de tráfico de armamento entre los alemanes y los americanos. Hicieron creer que los libios, terroristas libios y árabes estaban metidos dentro de ese tráfico de armas, ¿no? Y bueno, hubo incluso un incidente, una bomba en una discoteca muy famosa de Berlín, la discoteca La Belle, donde aquello se dice que estaba provocado realmente, la bomba la habían puesto los propios servicios de seguridad alemanes, ¿no? Y bueno, aquello provocó también una reacción muy fuerte por parte del gobierno de Ronald Reagan, que estaba Ronald Reagan también de presidente, contra Libia, contra Gaddafi, y aquello fue donde empezaron ya los grandes embargos de armas contra Libia. Y fue una operación realmente montada por los servicios alemanes. ¿Quién ha montado más operaciones de estas que se sepa? ¿Estados Unidos? Yo creo que los grandes expertos en operaciones de falsa bandera han sido principalmente los israelíes, también los rusos y también los estadounidenses. Han sido los grandes expertos en operaciones de falsa bandera. Pregunta a un oyente si en España ha habido alguna de ellas. Que sepas, que hayas localizado. Bueno, la que se dice siempre, yo he leído mucho sobre que dicen que una de las grandes operaciones de falsa bandera fue el propio 11M, ¿no? El propio atentado. Pero bueno, yo es que no lo creo. No creo que fuera una operación de falsa bandera. No creo que ningún gobierno, no creo que ningún político deja que maten a 192 ciudadanos para tú cambiar la posición de un país, la política de un país. No creo que... Me parece algo tan despreciable como decir también que un presidente de Estados Unidos permita que maten a 3.000 ciudadanos estadounidenses para poder ir a una guerra cuando no lo necesitan, ¿no? Ya puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Sabes que hay otras formas de hacerlo. Yo tal vez pienso que los políticos no deben ser tan sucios como pensamos muchas veces. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros, más operaciones de falsa bandera acercándonos a nuestros días, ya veréis.
Hay muchas más operaciones secretas de falsa bandera. La siguiente que queremos tratar la denominaron el caso Ameritrax. Los ataques con Anthrax en 2001 en los Estados Unidos, también conocidos como Ameritrax, ocurrieron en el transcurso de varias semanas, comenzando el 18 de septiembre de 2001. Las cartas que contenían esporas de Anthrax fueron enviadas a varias oficinas de medios de información y a 2 senadores demócratas de los Estados Unidos en Nueva York, Boca Ratón y Washington, D.C. El resultado fue un total de 22 personas infectadas, de las cuales murieron 5. El crimen aún no ha sido resuelto. Los ataques con Anthrax tuvieron lugar en 2 olas. La primera serie de cartas con Anthrax tenía un sello postal de Trenton, Nueva Jersey, fechado el 18 de septiembre de 2001, exactamente una semana después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Conozcamos algo más de todo ello. ¿Qué nos puedes contar de esta operación? Bueno, esto fue una operación realmente extraña porque se llevó a cabo un atentado, aunque Rosa dice que no se descubrió nunca el culpable. Hubo un sospechoso... ¿Que se suicidó? Sí, Bruce Evans. Bruce Evans era un científico experto en armamento biológico. Estaba destinado en la UNSANRIF, la división de armamento químico del ejército de Estados Unidos en Fort Detrick. Y hay bastantes indicios que demuestran que fue él quien llevó a cabo el ataque con cartas, ¿no? Se descubrió muchísimas de sus huellas dactilares en alguno de los sobres, y se sabe, es decir, que sí que se tiene bastante... Ya. ¿Y por qué se hizo? ¿Para meter miedo? ¿Por qué después lo hizo para meter miedo porque él decía que realmente no había seguridad suficiente por parte del gobierno y los militares estadounidenses con respecto al armamento químico, ¿no? Entonces se convirtió en una operación de falsa bandera, que es por lo que lo incluyo en el libro, porque efectivamente esa operación o ese ataque con Anthrax sucede 7 días después del 11 de septiembre. No sé si lo recuerdas, que había un pánico absoluto, sí, a todo lo que había. Estados Unidos estaba tomado por el ejército y las tropas de la Guardia Nacional. Curiosamente, el gobierno americano, el gobierno de George Bush, utiliza esos ataques aduciendo que ese ataque lo han llevado a cabo terroristas árabes, para provocar de cierta forma más pánico en la opinión pública y llevar a cabo sus objetivos militares, que eran ya llevar a cabo un ataque contra Irak. Ya. Algunos oyentes y Afganistán. Algunos oyentes preguntan que si todo este miedo de estas operaciones que han creado ha llevado al nuevo presidente de los Estados Unidos al poder, a Donald Trump. Bueno, mira, yo con respecto a la actualidad, fíjate si el libro es actual, que la última operación es del 2016, que yo cito en el libro, y la anterior del 2015. Uh-huh. Curiosamente, además, ha venido muy a las portadas de todos los periódicos, porque yo cuento una operación que se llevó a cabo en el año 2015. Hay un tipo que se llama Junaid bin Hussein. Este chaval era un tío de 22 años, le llamaban al-Britani. Este chico era británico de origen pakistaní. Y este tío se convierte en uno de los grandes hackers del ISIS. Pero fíjate, la operación. ¿Del ISIS? Del ISIS. Sí, era el jefe de los hackers del ISIS. Este tío hace un ataque, supuestamente hace un ataque contra medios de comunicación franceses, en los cuales los franceses, millones de franceses, estaban viendo la televisión y de repente les apareció en todas las pantallas de televisión un mensaje que se llamaba Je suis ISIS, ¿no? Desapareció en todas las pantallas y en las líneas de online, en los periódicos online franceses. Bueno, los americanos detectan que ese ataque de ese hacker ha venido desde una zona de Siria, ¿vale? Lo detectan los americanos y detectan que es este tipo, y entonces le mandan un dron y lo liquidan. Y lo liquidan, sí, le mandan un dron a Raqqa, la ciudad de Raqqa en Siria, en el centro de Siria, y este dron acaba con la vida de este chaval, ¿no? Este es un tío, ya te digo, es un tío que tenía 22, 23 años. Bueno, y lo liquidan. A las pocas semanas se lleva a cabo un ataque masivo de hackers contra la Agencia de Seguridad Nacional,
y parte de la división antiterrorista del FBI, cuyo origen es exactamente otra vez el mismo, el de este chico, ¿no? Entonces los americanos dicen, ¿cómo puede ser? Pero si nosotros lo hemos matado hace 15 días, lo hemos matado. Y descubren, la Agencia de Seguridad Nacional descubre que el origen del ataque procede de los servicios federales de seguridad, de los rusos. Los rusos habían llevado a cabo ataques informáticos de hackers utilizando como imagen el ISIS, y habían sido los rusos. Y ese ataque se llevó a cabo en el año 2015. Y además, aquella operación sacó a la luz pública una lista creada por Obama y por Brennan. Por Obama, el presidente Obama, y por John Brennan, el jefe de la CIA. Se llamó Disposición Matrix, que era una lista de objetivos a liquidar por la unidad de drones del ejército estadounidense, y fue firmada y ratificada por el presidente Obama. Y se llamó Disposición Matrix, sí. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Eric Fratini con nosotros, contándonos historias de falsas banderas. Vamos un poquito más atrás en el tiempo. Nigergate. O Nigergate. ¿Eso qué? Nigergate. Además hubo una película muy buena que la protagonizaba Sean Penn, que yo la recomiendo porque está muy bien. El Nigergate fue cuando, después de los atentados del 11 de septiembre, la administración estadounidense empezó a recabar información y exigió a los servicios de inteligencia aliados, a Estados Unidos, que empezaran a buscar cualquier rastro posible de implicación del gobierno iraquí en los atentados del 11 de septiembre. No sé si lo recuerdas aquello, ¿no? Que fue famoso aquello del eje del mal, que se inventaron, ¿no? Y, ¿se lo inventaron? Sí, se lo inventaron. Todo aquello del eje del mal se lo inventó un asesor un asesor del presidente, que dijo, ¿por qué no creamos el eje del mal? A Condoleezza Rice, que era la consejera de Seguridad Nacional. Y entonces aquello se creó el eje del mal, donde uno de los ejes del mal era Irak. Pero entonces era cuando se estaban buscando cualquier antecedente posible para llevar a cabo el ataque a Irak, ¿no? La intervención militar en Irak. Y entonces salen los italianos, el SISMI italiano, el Servicio de Inteligencia italiano, no te rías porque tienen servicio de inteligencia los italianos. Yo no he dicho nada. Y dicen que han detectado en Níger, que los iraquíes han intentado realizar una compra masiva de uranio enriquecido en una pasta amarilla, en pasta amarilla se llama, ¿no? En pastel amarillo, el yellow cake. Y entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para filtrar el uranio, ¿no? Para limpiar el uranio, para desarrollar armamento nuclear. Y entonces, bueno, los italianos parece ser que hasta falsificaron cartas, ¿no? En eso, que Estados Unidos envía un diplomático americano que había sido embajador en esa zona de África, que es el papel que interpreta Sean Penn en la película. Estaba casado con Payne, que era un agente de análisis del servicio de la CIA, su mujer. Y entonces este diplomático va a Níger y entabla conversaciones con todo el antiguo ministro de Minas y le dice que no han vendido absolutamente nada a Irak, que llevan siglos sin venderle nada a Irak. Entonces este diplomático va a Estados Unidos y relata en un informe a la CIA que realmente no hay nada de eso, que es todo falso y que se lo han inventado los italianos. Bueno, esos documentos, a este hombre se le dice que no diga nada públicamente, porque ese documento lo van a utilizar como parte de la historia que van a construir la administración Bush para ir al ataque contra Irak. Y se utilizó como ataque contra Irak y no había absolutamente nada. Eso había sido un invento de los italianos. Y yo publico incluso hasta las cartas falsas que crearon los italianos, donde los británicos le están diciendo a los americanos, no hagáis caso de nada de esto porque es todo un invento de los italianos. Pero se lo creen. Sí, bueno, no se lo creen. No. Lo utilizan diciendo, pues vamos a hacer que la gente se lo crea. Y vamos a decir que efectivamente que los iraquíes están comprando material para desarrollar armas nucleares. Y era todo mentira. ¿Cómo se llama la película? Pregúntanos, si te acuerdas. No. Valerie Plame se llamaba la esposa del diplomático. Ya lo buscamos por ahí. Sí. Lo buscamos por ahí. Es buenísima la película, con Sean Penn que hace de diplomático. Vamos al 2002, a Bali. Infierno en Bali.
¿De qué va esta operación? Esto fue un atentado brutal que hubo en Bali, donde hubo cientos de muertos. ¿Te acuerdas? En Kuta, sí, me acuerdo en las principales zonas turísticas de Bali, murieron cientos de personas, la mayor parte extranjeros, muchos australianos, muchísimos australianos murieron, porque además era la época de vacaciones de los australianos que van mucho ahí a Bali, ¿no? El atentado se dijo que habían sido Al-Qaeda, y bueno, hubo toda una campaña porque se tomaron medidas antiterroristas en Indonesia contra los grupos extremistas musulmanes en muchísimas zonas de Indonesia, ¿no? Y entonces se detiene a cuatro líderes religiosos de grupos extremistas islámicos, y el servicio secreto australiano dice que quiere interrogarlos porque le están llegando informaciones de diferentes servicios de inteligencia que dice que el atentado no ha sido Al-Qaeda y que pueden haber estado involucrados militares indonesios en el atentado de Bali. A través del gobierno australiano piden entrevistar a los 4 detenidos por parte de los servicios de seguridad indonesios, y se les dice que quieren interrogarlos para saber qué ha pasado realmente, porque han muerto, creo que murieron hubo 200 y tantos muertos, y la mayor parte eran australianos. Y entonces, curiosamente, se les da permiso a los australianos y dicen, venga, perfecto, el viernes podéis venir a interrogarlos. Y misteriosamente, cuando llegan los australianos, toda la comisión australiana para interrogar a los 4 que están detenidos en una prisión... ¿Se habían caído por el día anterior? No, los han fusilado a los 4. El día anterior los fusilaron. Entonces dijeron que se habían equivocado en las comunicaciones con los australianos, y los australianos nunca pudieron interrogarlos. Pero lo curioso, que el presidente de entonces de Indonesia, cuando ya se había retirado, declaró públicamente que en el atentado de Bali habían estado involucrados militares del servicio de inteligencia indonesio, para que el Parlamento indonesio aprobase medidas más restrictivas con respecto a la seguridad de Indonesia y el control de los ciudadanos. Fire Game se llama la película, del 2010. Caza al espía. Me dicen, sí. O sea, que hacen esas cosas y se quedan tan tranquilos. Sí, sí. Bueno, son los gobiernos. También en la misma novela que yo escribí decía el malo que la opinión pública es la peor de las opiniones. Y realmente es eso, es decir, hay muchos poderes fácticos que hay una frase muy buena de Stalin, que yo la escribo en la contraportada, se publica en la contraportada. Él decía que la forma más fácil de obtener el control de una población es llevar a cabo actos de terrorismo. La población reclamará la imposición de leyes restrictivas si su seguridad personal se ve amenazada. Firmado Joseph Stalin. Y realmente es para eso. Las operaciones de falsa bandera se utilizan realmente para eso, para llevar a cabo un fin político que sabes que es ilegal, pero que realmente tu constitución o tus leyes no te lo permiten hacer. Entonces, ¿qué haces? Provocas el miedo en tu opinión pública, entre la población civil, para que ellos mismos te exijan, salten, se manifiesten y te exijan que tomes medidas restrictivas, que es lo que tú quieres. Quitándote libertad. Sí. La mayoría de las veces. Amando tu propia esclavitud en defensa de tu propia libertad. Bonita frase. Montones de preguntas. Me quedan muchas. 2005, Hathor. ¿Esto qué era? La operación Hathor. O Hathor. La operación... ¿Tiene que ver con Egipto? Sí, la operación Hathor. Lo que pasa que me encantaría, si me dejas, en vez de hablar de la operación Hathor, como me has dicho que me vas a echar dentro de poquito. Sí, no te voy a echar, te dejo que descanses y... Me encantaría hablarte, por ejemplo, porque ha sido una cosa que claro, ha ocupado los periódicos durante todo el verano, que ha sido el golpe de Estado en Turquía. Te lo iba a preguntar al final. Pero bueno, si quieres hablar de ello... Sí, porque es que además... La verdad que ese golpe de Estado huele muy raro, ¿no? Sí, mira... y cuidado con lo que dices, que tengo un viaje preparado para ir a Turquía. Pues mira, una de mis mejores fuentes ahí, que ha sido la que me estuvo informando de todo lo que estaba pasando en Turquía. Si tú me seguiste aquellos días, yo tuiteaba casi al segundo todo lo que estaba pasando en Turquía. Uno de mis grandes amigas
En Turquía ha sido una de las grandes damas del periodismo turco y curiosamente a las pocas días de terminar supuestamente el golpe de Estado la detuvieron y sigue en prisión. Detenida. ¿No? Sí. Y bueno, yo recopilé muchísima información durante todos esos días que demostraban que realmente Erdogan, el presidente de Turquía, se había ya organizado el autogolpe, porque fue un autogolpe, ya en el año 2003, en septiembre del 2003, se empieza a organizar el autogolpe que desemboca en este mes de julio pasado del 2016, donde ahí se celebra una reunión secreta entre el presidente Erdogan y todo un grupo de líderes de los grupos de la inteligencia militar y del MİT, el todopoderoso Servicio de Inteligencia Civil turco, donde el presidente Erdogan ordena que se empiecen a diseñar unas listas con posibles enemigos a detener en caso de que haya una revuelta contra el presidente o contra los poderes constitucionales, ¿no? Aquella lista está formada yo cuento que la lista esa está formada en un primer momento, en los primeros meses, por unos 15.000 nombres, que abarcaba absolutamente a todo: medios de comunicación, federaciones, la Federación de Fútbol, periódicos, radios, televisiones, sindicatos de actores, absolutamente todos los extractos sociales de Turquía, ¿no? Intelectuales, jueces, que pudieran estar en contra del gobierno de Erdogan. El siguiente punto, yo voy contando todo paso por paso cómo Erdogan va organizando el autogolpe. Lo siguiente, cuento que uno de los pasos que sigue es que él cesa de forma fulminante a su primer ministro, porque el primer ministro está en contra de convertir Turquía en un estado presidencialista, que es lo que quiere Erdogan. Es decir, Erdogan quiere convertirse en un Putin en esa zona del mundo, ¿no? Y entonces él cesa a su primer ministro porque el primer ministro está en contra de que se cambie la constitución de Kemal Atatürk, que sabes que es quien convierte, quien lleva el siglo XX a Turquía, ¿no? Los siguientes pasos es que tiene que provocar algo, una reacción para que la opinión pública, que era lo que hablábamos, meter miedo a la opinión pública para que la opinión pública le exija al presidente Erdogan asumir mayores poderes que le da la Constitución turca con el fin de defender a esa propia población, a esa propia opinión pública. Aquello desemboca en un golpe de Estado, además acuérdate que era muy chapuza, muy mal organizado, pero misteriosamente tú recuerda que en cuestión, desde que se celebra el golpe de Estado, el autogolpe de Estado, hasta el siguiente domingo, hay aproximadamente 63.000 detenidos, todos pertenecientes a los sectores sociales, cualquier tipo de religión, musulmanes, líderes religiosos, absolutamente todos. Bueno, hasta detuvieron a gente, a exfutbolistas de la selección turca de fútbol. En ese momento yo dije, el siguiente paso, ¿cuál será? Pues que Erdogan ha asumido los poderes presidenciales y pedirá al pueblo que pida un referéndum para cambiar la constitución de Kemal Atatürk y convertir Turquía en un estado presidencialista. Es decir, donde se recorten todos los poderes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Civiles de Turquía, que fueron organismos creados por Kemal Atatürk. Y efectivamente, hace unos días que volví de viaje, cuando volví de viaje, lo primero que leo en la prensa británica es que Erdogan ha presentado ya la estructura básica para el referéndum para convertirse en el presidente máximo y supremo de Turquía. Y déjame meter la coletilla ante la impasividad de las potencias occidentales, que ven que no deben molestar demasiado al socio turco, porque el socio turco tiene en su territorio... El socio turco es muy importante en dos cosas. Uno, tiene dos bases importantísimas de la OTAN, donde se desarrollan parte de los aterrizajes de aviones que están actuando en Siria. Y segundo, estúpidamente vemos a Turquía como el muro de contención de las olas de refugiados que podrían caminar por las plazas de París o de Londres o de Madrid. Entonces, como eso nos da miedo, decimos, pues bueno, no digamos nada porque si no vamos a molestar a Turquía y va a dejar de ser ese muro de contención. Ya has dicho la coletilla.
Para terminar, 2 minutitos, 3 nos quedan. ¿Y el ISIS? ¿Eso se lo ha montado alguien? ¿Haya habido informaciones raras? Bueno, el ISIS es... ¿Nos meten miedo con a ver, ello? muchas veces el ISIS es como eran los comienzos de Al-Qaeda, que te acuerdas que Al-Qaeda sabíamos lo que era Mohamed, era Mohamed Atef, era Ayman al-Zawahiri, era Osama Bin Laden, pero al final sucedían muchísimos atentados. Al final recuerda que había cantidad de atentados en todas partes del mundo. Decía, no, yo soy Al-Qaeda, Sí. este atentado lo he cometido en nombre de Al-Qaeda, que al final ya cualquier tarado, que lo son, los terroristas son tarados, al final cometen un atentado en cualquier parte del mundo y dicen que pertenecen al ISIS y lo reconoce como el ISIS, ¿no? Pero al final el ISIS es que no tiene una estructura como tenía antiguamente en los comienzos de origen el Al-Qaeda. Al-Qaeda tenía un jefe, un líder político que era Osama Bin Laden, tenía un líder espiritual que era Ayman al-Zawahiri, tenía un líder militar que era Mohamed Atef. El ISIS no tiene una estructura como tal, decir, bueno, hay un líder del ISIS o hay una estructura militar del ISIS. El ISIS son muchos grupos militares que están actuando en Siria, que están actuando en Irak, en la libanización de Irak, están actuando en algunas zonas de Afganistán, se están metiendo ya incluso en algunas zonas de Irán, llevando a cabo ataques y atentados fronterizos, diciendo que son el ISIS, pero realmente el ISIS yo creo que es como una franquicia. Mañana tú y yo cometemos un atentado, decimos que lo decimos en nombre del ISIS, y entonces el ISIS, cuando escuche que tú y yo hemos atentado en Madrid, pues dirán, ha sido una célula nuestra que ha cometido ese atentado. Lo dejamos para otro día, porque habrá que hacer otro capítulo hablando de todo eso. ¿Vale? Sí. Pues con estas musiquitas sí te digo gracias, Eric. Forma de contacto contigo. Y pues, si queréis más, Manipulando la Historia, el último libro de cómo a veces nos engañan y cómo cambian el sentido de la historia. Pues a través de Twitter es lo más fácil de localizarme. Vale. Eric Fratini, @Eric Fratini, y ahí estoy. Y si tengo tiempo contesto, y si no tengo mucho tiempo no contesto. Y a los frikis, piraos, los trolls, no les contesto absolutamente nada. Los bloqueo. ¿No? ¡Buah! Sí, es que tú eres muy activo en las redes sociales, estás todo el día ahí dándole. Bueno, ahora soy menos, porque ahora tengo que tener más cuidado con las cosas que digo, por lo que me dedico, pero de todas formas siempre te sale algún troll. Vale, ¿tu próximo viaje a dónde va a ser? Pues mira, el próximo viaje maravilloso que hago es luego a Perú, en la segunda quincena de marzo, y me llevo a 8 maravillosos expedicionarios. Son chavales entre 16 y 18 años, 4 chicos y 4 chicas que han sufrido bullying de forma brutal, acoso escolar, y me los llevo a toda una expedición por Perú. Qué bonito. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros, por estos libros, por lo que haces.